Listo. Buenos días a todos y gracias por conectarse a un webinar más de nuestra serie de Voice Revolution. Creo que este va a ser uno muy especial porque es uno de los primeros que vamos a hacer muy enfocados a industria, contando mucho la experiencia de una de las empresas líderes de créditos para movilidad en Colombia y su cómo explotó ese potencial de la inteligencia artificial aplicado en cobranzas. Entonces, creo que le vamos a sacar bastante provecho. La dinámica entonces va a ser, vamos a estar con unas preguntas y respuestas con Crediorbe, que es nuestro invitado de hoy, y al final entonces vamos a responder a algunas preguntas que podamos tener de los invitados. Entonces les hago la presentación oficial. Hoy nos acompaña Crediorbe. Ellos son una empresa de créditos para vehículos y motos que han estado en el mercado desde hace más de 10 años, trabajando con marcas grandes como Honda, Yamaha, y nuestro invitado de hoy es Gustavo Montoya. Él es el líder o director de transformación y estrategias digitales, con más de 7 años de experiencia en este mundo de transformación digital. Buenas, hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Un placer para mí estar acá acompañándolos y poder contar un poco la experiencia que ha tenido Crediorbe en todo este tema de los asistentes con voz y finalmente con la magia de la inteligencia artificial para mejorar la productividad y eficiencia de nuestros procesos. Claro que sí. Y también nos acompaña Mauricio García. Él es director de experiencia al cliente de Bosi, con más de 6 años de experiencia, muy enfocado también en todas lo que es las interacciones de usuario. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Buenos días a todos, muchas gracias por tenerme en este espacio y encantado de compartir este espacio con Gustavo para hablar de lo que nos gusta aquí, que es la magia de cómo con la voz y con la inteligencia artificial logramos hacer productivos estos procesos de negocio. Claro que sí. Bueno, entonces como ya muchos saben, el Genial, vamos a contexto. hacer que pase. Eso que sí, empecemos entonces. Bueno, con todo este contexto del 2020 que obligó a las empresas a tener esta transformación digital casi que forzada, vimos una aceleración muy rápida de la transformación digital y de llevar esas experiencias del cliente de lo offline a lo online y de cómo podemos deleitar a esos clientes en este aspecto. Entonces, Gustavo, si quieres, cuéntame, desde esta pandemia o desde este punto tan complejo que empezaron para las empresas, ¿ustedes por qué deciden implementar un bot dentro de su estrategia de servicio, especialmente en cobranza? Perfecto. Lo primero es que creo que ese punto de inflexión en la pandemia lo que hace es generar un acelerador. Casi que si estábamos andando en primera, en segunda, vamos por tercera, probemos cuarta y finalmente vamos por quinta. Porque básicamente lo que estaba pidiendo el mercado era soluciones inmediatas a los problemas que, no, pues, que creíamos que podíamos tener, ¿cierto? Pero que teníamos que empezar a solucionar y dar respuesta de forma oportuna. Cuando comenzamos con esto, o precisamente el que llevó a experimentar, en este caso con Bosi, Crediorbe tiene una filosofía donde la experimentación es vida, ¿cierto? Y finalmente donde nos gusta aprender, nos gusta, va a sonar charro para todos los que nos están escuchando, pero admiramos y confiamos en que el error nos permite crecer mucho más y decimos, hey, venga, ¿qué más tenemos que hacer para poder potenciar cada uno de nuestros procesos? Como ustedes bien saben, una empresa de crédito tiene dos áreas importantes, colocación y cartera, siendo el pulmón ¿cuál? La cartera. Entonces, en esa aceleración, finalmente entendimos que la pandemia ocasionó muchas cosas que lastimosamente nosotros como empresa no podemos controlar. Muchos clientes se quedaron sin empleo, muchos clientes se quedaron sin sus principales fuentes de empleo. Entonces teníamos que buscar alternativas que junto con Bosi, ¿cierto? Nos permitieron llegar a eso y también mezclar y entender cómo como empresa podíamos hacer alianzas para ayudar a solventar un poco lo que estaba pasando, sobre todo con nuestros clientes. Acá un pequeño paréntesis que me parece demasiado valioso y es que Crediorbe hoy se basa o trabaja con esa gente que la banca, que otras financieras no son capaces de captar o no les dan esa oportunidad. Nosotros casi que metemos la mano, ¿cierto? Y nos llevamos a esos clientes, por ende es un perfil de riesgo mucho más alto. Es un perfil de riesgo que tenemos un reto grande como el tema de la educación financiera,
gente que no sabe leer, que no sabe escribir, gente con problemas, por ejemplo, que nunca ha tenido un smartphone. Entonces, encontramos retos muy interesantes que la tecnología nos ha permitido mitigar o nos ha permitido cerrar esa brecha digital o en cómo apropiarnos y cerrar para llegar a cada uno de ellos. Perfecto. Entonces, para que entendamos, Gustavo, aquí, y claro que nosotros desde esta parte lo sabemos, pero como para poner un poquito en contexto a los participantes, cuéntanos el caso de uso específico, es decir, automatizan toda la parte de cobranzas, solo una parte. ¿Cuál es ese caso de uso en el que ustedes tienen al Lily Assistant? Genial. Entonces, con Lily comenzamos un piloto. Lily hoy la estamos utilizando. Ustedes saben que normalmente las operaciones de cartera hay edades de mora, ¿cierto? Y finalmente pueden haber estrategias que van a depender de una empresa u otra, como la carterización, zonificación y similares. En compañía de Boshi les contamos un poco de nuestros clientes, ¿cierto? ¿Cuál era el perfil? ¿Cuáles eran esas edades de mora? ¿Cuáles eran las estrategias que veníamos utilizando? Y comenzamos a potenciar el caso de Lily Assistant, ¿cierto? O nuestra Lily, como le decíamos, porque curiosamente la persona que se dedicó a crear a Lily se llamaba también Liliana. Fue un caso de uso ahí como medio exótico, pero demasiado bacano, que pasó tanto entre el equipo de Crediorbe y finalmente de Boshi. Y era, venga, ¿dónde Lily es más fuerte? Entonces empezamos a hablar de esa cartera administrativa. Entonces empezamos a pilotear y a entender Lily cómo se comportaba con la cartera, por ejemplo, de 1 a 30 días y cómo evolucionaba. Porque, ojo, les conté que nos gusta experimentar. Si bien o mal Lily es demasiado buena en esa cartera preventiva, en esa cartera administrativa, nosotros decidimos también llevarla más allá y empezar a entender cuál era el comportamiento con otros tipos de edades de mora, de 30 a 60, 60 a 90, 90 a 120 y mayor a 120. Ahí, haciendo esos diferentes pilotos, entendiendo Lily cómo se relacionaba con esos clientes, y pilas con lo que acabo de decir, cómo se relacionaba Lily con esos clientes, empezamos a tomar acciones para, uno, focalizarla, donde ¿qué? Cumpliera con los objetivos del negocio, que eran básicamente dos. Uno, teníamos el reto de contactabilidad. Ustedes saben que en este tiempo de pandemia, creo que muchas financieras, otras fintech y bancas sufrieron el fenómeno de la desaparición. Es decir, los clientes que vos tenías trazados, no sabemos dónde fueron. Entonces teníamos ese reto de contactabilidad. Y dos, que va obviamente enfocado 100% en ese objetivo de recuperación, era, hey, venga, ¿cómo hacemos acuerdos? Pero ojo, no se quede en el acuerdo, sino que ese acuerdo sea efectivo. Es decir, que haya un recaudo o una recuperación. Ahí fue donde nos centramos y hoy les puedo decir abiertamente, piloteamos a Lily en todas las edades de mora, en todas nuestras estrategias de cartera y hoy la tenemos focalizada donde encontramos que generaba mayor valor, enfocándonos en tres cosas. Uno, la contactabilidad. Dos, el recaudo incremental, es decir, Lily, cuánto es capaz de recaudarme incrementalmente versus lo que yo tenía con mi operación. Y tres, cómo le mejoro la productividad a mi equipo de contact interno, ¿cierto? Porque yo también, o bueno, mi equipo y Crediorbe tenemos asesores in-house que ya se están dedicando o están potenciando sus habilidades con esos clientes un poco más tediosos o que necesitan más una interacción, una escucha, participación y negociación, que obviamente en algún futuro Lily llegará a hacerlo, no cabe duda. El tema de la inteligencia artificial tiene mucho trecho por cortar, pero hoy ya hemos encontrado, ahorita les vamos a mostrar unos datos para que se hagan a la idea de lo que pueden lograr con esto, ¿listo? Y no Perfecto. adelantarme acá a la conversación. Perfecto, Gustavo. Entonces, creo que va muy alineado eso que mencionas de poder encontrar dónde Lily agrega más valor y poder encontrar como esa necesidad de los clientes que estamos teniendo para poder adaptarlo. Y aquí entonces le quiero preguntar a Mauro también desde su experiencia hacia los clientes, ¿por qué se dice que la experiencia perfecta o una buena experiencia es la combinación entre la inteligencia artificial y el equipo humano? Sí, mira, ahí yo te diría, y ahí me gustaría rescatar una frase que comentó Gustavo, y es de cómo Lily se interrelaciona con los clientes. Realmente ahí está la clave de cómo lograr un objetivo de negocio, ¿sabes? Para lograr eso tenemos que ir a la definición de qué es experiencia de cliente. La experiencia de cliente es cómo justamente una marca se interrelaciona con el cliente final. Y en eso, entre esas dos, entre la marca y los clientes, estamos nosotros, está Lily.
Y quiero ahí remitirme al sentido más práctico. Ahí intervienen muchos factores que determinan la efectividad o la eficacia de una relación o una llamada que realizamos con inteligencia artificial. Pero me voy a ir a los más prácticos y sobre todo que creo se han agudizado mucho en los tiempos que corren. ¿Qué pasa con el cliente? El cliente ya no tiene tiempo para nada. Si lo van a llamar, debemos ser concretos y debemos ir al punto, ¿sabes? Otra cosa, el cliente no quiere responder las llamadas a la hora que nosotros las queramos hacer, sino en los tiempos que ellos quieren, ¿de acuerdo? Y como tercera medida es, sorpréndeme, ¿sabes? No tengo tiempo, llámeme cuando yo necesito, pero si me vas a llamar, por favor, sorpréndeme, ¿no? Entonces, sobre esos tres elementos, nosotros trabajamos para diseñar bots en donde podemos impactar cada uno de ellos. ¿En qué les quiero decir? Primero, un robot sin perder el tacto, por supuesto lo que hacemos es crear experiencias que ese robot sin querer ser humanos, pero crear experiencias amigables para el cliente. Un robot, sin embargo, va a lo que va, no te hace perder el tiempo, incluso te ayuda a resolver cuando allí te den las dudas. Nosotros vamos a hacer una pregunta concreta, vamos a buscar un dato concreto y eso es lo que tratamos de encontrar cuando es un robot. No le hacemos perder el tiempo al cliente. Segundo, no importa si son las 9 de la mañana o las 7 de la tarde, un robot nunca va a perder el mood, ¿no? Ese estado de ánimo que sí pasa desafortunadamente no. Los seres humanos nos cansamos y eso es absolutamente natural, ¿sabes? Y el proceso de atención al cliente es un proceso muy desgastante, porque no todos los clientes tienen el mejor estado de ánimo y eso se va desgastando durante el tiempo. Entonces lo que tiene un robot es que siempre va a mantener el mismo estado de ánimo, no importa si son las 9 de la mañana o las 7 de la tarde. Y lo último es el efecto wow. Cuando nosotros nos encontramos hablando con un robot, muchas veces los seres humanos tendemos a conversar y es muy, muy interesante cuando en el proceso de análisis vemos que las personas se quedan conversando con el robot y el robot dice, perdona, no te entendí bien, pero te dice esta pregunta completa hasta que llega realmente el usuario a responder concretamente lo que estamos esperando del negocio, ¿no? Hay muchos elementos, hay muchos factores con los que jugar en esa interrelación del cliente con los bots, pero me quería centrar en esos puntos de practicidad, ¿no? Claro que sí, y es muy importante eso también que Mauro dice, y es saber combinar las capacidades del bot y las capacidades de los agentes. Y no sé, Gustavo, en el caso de Crediorbe, ¿cómo crees que fue el impacto de la implementación de Lily Assistant dentro de la productividad del equipo? Es decir, ahorita nos hablabas de unos números, ¿cierto? Que podemos entrar a hablarlos. ¿Cuál fue ese impacto que tuvo dentro de tu equipo de Crediorbe? De una, lo primero es, como todo recurso tecnológico y finalmente como todo gran cambio a un proceso, es aceptación, entendimiento y apropiación, ¿cierto? Porque creo que si los que me están escuchando han tenido operaciones de cartera, hay demasiados fenómenos que pasan en esos equipos. No sé, acá para rescatar creo que uno muy coloquial. Cuando yo le tengo metas a mis asesores, ¿cierto? Esos asesores no son bobos, somos humanos. Entonces, ese asesor hoy puede entender y puede saber con qué clientes cumple su meta, dependiendo de mi estrategia. Que eso también uno como, en este caso, como líder o esas personas que tengan liderando esos equipos, tienen que empezar a iterar y jugar para evitar que se den esos lapsos, esos tiempos de productividad muerta que llamamos nosotros. Cuando hablamos de ese tema de productividad y finalmente de cambio, lo quiero tocar en dos cosas. El primero, llegamos y le contamos al equipo, hey, venga, primero van a tener una nueva miembro del equipo, tal cual, ¿cierto? Es decir, venga, les presentamos a Lily, hicimos algo que generó un impacto, y yo creo que es ese efecto wow que decías, Mauro, que básicamente Lily llamó y se presentó con todo el equipo, y ojo, no solo con el equipo de cartera, la presentamos con todo el equipo Crediorbe, llamó a gerentes, directivos, comerciales, auxiliares, gestión del cliente, les dijo que era Lily, que iba a comenzar a ser parte del equipo de trabajo y cómo iba a funcionar. Uno, ahí ya generamos un impacto y una expectativa de la gente. ¿Listo? Dos, llegamos ya a la operación y comenzamos a hablar. Hey, venga, entonces Lily, ¿qué va a hacer? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces comenzó ese proceso de experimentación. Entendiendo cómo estaba la estrategia hoy y qué podía hacer Lily, comenzamos a hacer un híbrido, donde Lily, ¿cierto?, podía operar y estar en mismas estrategias que el equipo de asesores, y donde Lily era única, el equipo de asesores también era único.
y empezar a jugar con los datos, empezar a entender qué funcionaba y qué no funcionaba. Ahí fue donde empezamos a tener ese comportamiento que ahorita ya les voy a compartir pantalla, de ver cuál es la diferencia de Lily, que una acá se las voy a destacar, es que, como lo decía Mauro, Lily nunca pierde el mood, pues Lily siempre está bien, Lily siempre es Lily. Lily no la afecta, pues obviamente temas que pasen en el día a día, el cansancio, el calor, el mal humor, que me trataron mal, que me trataron súper bien, nada, Lily siempre es Lily. Entonces ahí hay un gran punto a favor. Segundo, Lily es incansable. Lily es capaz de hacer repeticiones que el humano no podría hacer y de forma automática, que eso también le permite lograr mayor contactabilidad y finalmente tener un tema de acuerdos mucho más interesantes. Listo, por acá les voy a compartir pantalla y les voy a contar un poquitico de ese resumen general de lo que hemos obtenido hoy con Lily, de cómo ha venido aportando a nuestro negocio ya en cifras tangibles, porque creo que es el principal reto que tenemos todos en la banca, en las fintech, en las financieras, al momento de implementar una solución como lo es Lily, pues en este caso con Bosi. Juli, Exacto, y para ¿me ir, confirmas por favor apenas esté viendo pantalla? Por favor. claro que sí, yo te confirmo y ahí te voy complementando mientras vas empezando. Listo, Gustavo, Una. ahí la estamos viendo. Te voy complementando mientras vas compartiendo y es eso que decías, es decir, como lo decía Mauro, Lili siempre va a tener el mismo mood, ¿cierto? Entonces eso va a ser como un valor agregado a tu equipo, pero también es saber entender que la inteligencia artificial, y como lo hemos dicho siempre, no trabaja sola, es decir, va a siempre tener que estar respaldada por un equipo donde le dé la bienvenida, y esto lo hablábamos incluso en uno de los webinars anteriores, y es cómo poder crear esa colaboración perfecta entre el equipo humano y la inteligencia artificial. Entonces, creo que es muy válido eso que nos dices, Gustavo, y yo creo que aquí lo que nos vas a mostrar en pantalla también es lo que ese potencial que tiene la inteligencia artificial en cobranzas y esos beneficios que ustedes han podido ver respecto a esta tecnología de inteligencia artificial. Total, Juli, te complemento con algo y te voy a poner un caso de cómo apropió el negocio, cómo apropió los colaboradores de Lily el tema de la IA. Y básicamente es que Lily comenzó, qué pena, comenzó como un bebé, ¿cierto? A ese bebé hay que enseñarle a hablar, a ese bebé hay que enseñarle a gatear, a ese bebé hay que enseñarle a caminar y va pasando por las diferentes etapas. Deja de ser un bebé, comienza a ser un niño, de un niño a un adolescente, un adolescente a un adulto adolescente y va creciendo. Pilas, la inteligencia artificial, como lo decís, es de un trabajo constante, de un entrenamiento constante, donde yo voy haciendo que ese bebé crezca y crezca a un nivel acelerado. Porque una cosa fue Lily cuando comenzó con nosotros, y era algo que se lo mencionaba Mauro, se lo mencionaba al equipo de Bosi, pues Lily comenzó y obviamente comenzó básico, comenzó como con el primer escenario, pero la magia es esa IA, cómo se entrena, cómo nosotros pusimos, porque acá les voy a poner el caso de uso, nosotros dedicamos 2 personas puntualmente a que le hicieran 100% calidad a todas esas interacciones y contactos que tenía Lily con nuestros clientes para empezar a documentar mejoras, para dar ese feedback al equipo de entrenamiento de Bosi y empezar a notar esas mejoras casi que de forma semanal o hasta de forma diaria. Y asimismo, en periodos de 15, 20 días, empezábamos a hacer valoraciones de diálogo para ver, hey, venga, tenemos que cambiar esto, no estamos logrando el objetivo, ¿qué tenemos que iterar? ¿Qué está pasando con Lily y cómo la seguimos entrenando? Pero no es que prendimos el bot por así, o decirlo a lo mal hecho, y nos fuimos. Nada, Y eso es un arrancaron. equipo que tiene un... Exacto, ¿no? Eso es, porque eso pasa, créeme que lastimosamente pasa, la gente cree que la herramienta va a hacer todo solo, y ese es el peor error que podemos tener en tecnología. La herramienta hay que acompañarla, hay que apropiarla, hay que tener un equipo que esté sacándole provecho, que esté cuestionándola, que es la mejor palabra que le puedo poner ahí a los equipos de trabajo. Hey, venga, cuestione lo que está viendo, Yo pregúntele, si me pídale, permiten, dale, me Mauro. parece que, perdón, Gustavo, por interrumpirte, pero es que quiero fortalecer el punto de que tú estás nombrando, porque ahí es cuando entramos a manejar expectativas. Realmente una inteligencia artificial crece a partir de ese entrenamiento supervisado que logras hacer una vez estás en etapas de productivo. Una cosa es lo que tú crees de cómo tus clientes se manejan en una conversación y otra cosa es lo que es.
sobre lo que es que se maneje ese entrenamiento. Y por eso es tan importante cuando defines unos procesos de inteligencia artificial conversacional, salir con el producto mínimo viable, lo que creo que puede ser, ¿de acuerdo? Pero por supuesto, empezar ese entrenamiento supervisado ya en el ambiente productivo y sobre todo entender que ese entrenamiento es evolutivo. Y por eso hay que poner, como lo hicieron en Crediorbe, equipos viendo qué está pasando con ese entrenamiento, qué podemos mejorar. Nosotros mismos también lo hacemos, ¿sabes? Para mejorar esos resultados que al final se van a ver en beneficios para la compañía. Totalmente, totalmente, Mauro, y ahí ese punto que dices es muy válido y también llevémoslo como al otro extremo, si hay que acompañarlo, hay que hacer el entrenamiento y hay que mostrarlo por el parte de los agentes, pero ¿cómo crees, Mauro, que cómo la experiencia de los clientes, especialmente de la industria financiera, se ve impactada por esta inteligencia artificial? Es decir, internamente ya la acompañamos, como dijo Gustavo, le hacemos ese entrenamiento, le hacemos ese seguimiento súper cercano. Ahora miremoslo desde el lado de los clientes. ¿Cómo es ese impacto hacia cara de los clientes? Mira, yo te voy a responder primero de cara a la industria, si me lo permites. Y es que pasa, eso Claro. también lo comentaba Gustavo al inicio, desafortunadamente estamos viendo una coyuntura por el coronavirus que básicamente dividió, si me lo dejan, si me lo permiten decir muy rápidamente, la población de Colombia en dos. Los más afectados, que son aquellos que no tienen, que están desempleados, que tienen unos ingresos muy bajos, y los empleados y jubilados que durante el periodo de confinamiento de alguna manera ahorraron dinero. ¿Qué pasa? El perfil del colombiano es un perfil que, y ya Gustavo, por favor, si estoy diciendo mentiras, me lo dices. El perfil del colombiano es un perfil que se apalanca mucho en los préstamos. Entonces, cuando no tienes plata, haces préstamos, pero cuando tienes también haces préstamos con objetivos de forma diferente. Entonces, ¿esto qué ha pasado en la industria? Pues que se está disparando con los créditos, también se dispara la cartera. Cuando encuentras un crecimiento tan acelerado de una demanda, desafortunadamente no puedes implementar o seguir implementando la misma forma como hace la solución, las mismas herramientas como están solucionando actualmente esa situación. Entonces ahí es donde entra la tecnología y en este caso la inteligencia artificial, ¿sabes? Lo tienes que hacer definitivamente de forma diferente y ahí es donde la inteligencia artificial, ahí es donde Lili puede gestionar las primeras etapas de la cartera o dependiendo de la antigüedad de la cartera, tener un objetivo u otro para poder que esos contactos ya muy, la palabra no es calificados, pero ya muy trabajados, lleguen a los servicios ya de agentes humanos. Entonces, yo te diría, dadas las condiciones del mercado actuales y ver cómo se está disparando las carteras, no se puede trabajar solamente con agentes humanos. Y yo creo que eso también le sirve al cliente final. Al cliente final, yo creo que a nadie le gusta que nos llamen a hacer una cantidad de preguntas para buscar una respuesta, sino quizás ir a lo concreto, nos califican y luego pasamos a una segunda llamada. Yo creo que eso también está impactando bastante esa experiencia de cara a ese cliente final. Totalmente, Total, si Mauro. quieres, si quieres, Gustavo, entonces Dale, muéstranos dale, Juli. de cara a tus clientes, ¿cuál fue ese impacto que ustedes tuvieron? No, de una. Lo primero es darte como toda la confianza de Mauro con lo que decís, porque es verdad. Creo que para que lo tengamos en cuenta, algo que pasó mucho en entidades de microcrédito, finalmente pues que prestábamos algún servicio financiero a esa población vulnerable, es que más o menos en junio, julio, casi que se dispararon las colocaciones. Hubo como un fenómeno junio, julio, septiembre, donde el hito de venga, necesito, ¿cierto? Aumentó y precisamente como vos lo decís, una gente lo hace para sobrevivir, otra gente lo hace para mejorar su calidad de vida y otra gente lo hace ya como por unas necesidades puntuales, pero se vio dando ese comportamiento. Casi que marzo, abril y me atrevería a decir, marzo, abril, mayo fueron como, como una época gris para todo el mundo que nadie quiere tener en cuenta en sus registros, ¿cierto? Sí. Pero de ahí para allá empieza como la evolución. Pero nada, acá les voy a contar un poquitico de qué ha pasado con Lili, cómo hemos venido interactuando tanto con el cliente y finalmente cómo ha mejorado la productividad y finalmente los resultados que tenemos en el equipo de cobranza.
Lo primero, acá a la izquierda estamos viendo la contactabilidad por mora. Como ven, en color amarillo es una mora de 1 a 30, el color verde azul o verde agua es de 31 a 60 y finalmente el azul de 61 a 90. Como les decía, normalmente nosotros comenzamos a iterar y a hacer pilotos en diferentes edades de mora, concentrándonos finalmente donde el Lili es más fuerte, que es de 1 a 30, esa cartera administrativa, esa cartera pronta, para evitar que la gente se ruede. Eso es algo que creo que todo el mundo en cartera quiere evitar, que no se pasen de 30 a 31 o viceversa, ¿cierto? Que sigan evolucionando, eso permite mitigar este tipo de impacto. El rango de mora o la efectividad en esa gestión de Lili también es muy acertada, muy buena, obviamente de 1 a 30, con un promedio más o menos del 25%, y tenemos que hace unos impactos, que esto también me parece demasiado valioso para que hablemos un poco de esa plataforma que nos da Bosi con la web Bosi. Si bien tenemos un asistente virtual, a ese asistente virtual le podemos generar estrategias, que era lo que mencionabas ahorita, Mauro. Hey, ¿en qué momento lo llamo? ¿Qué día lo llamo? ¿A qué hora? ¿Cierto? ¿A qué número? Yo puedo empezar a iterar con todo esto y entender cuál es la mejor estrategia para correrle una base de datos a Lili. Y es acá donde empezamos a notar, venga, cuántas marcaciones tiene que hacer Lili, ¿cierto? En cada una de esas edades de mora para tener una contactabilidad. Entonces hablamos de 1 a 3 intentos, de 4 a 7 y finalmente mayor a 7. En este resumen, que es como la gráfica más bonita, la que todos los financieros quisieran ver, es lo que hemos logrado de recaudo incremental. ¿Qué quiere decir recaudo incremental? Que sin Lili no lo hubiéramos podido hacer porque no lo tocábamos o no éramos capaces de lograrlo con la operación que teníamos actualmente. Entonces, hablamos de que en promedio Lili hace 3.6 llamadas por cliente. Hemos tenido un contacto en este año de 6.625 clientes y hemos logrado casi que el 55-56% de acuerdos en esos clientes contactados y de acuerdos efectivos. Si ven la gráfica de barras y vemos la tendencia, finalmente acá tenemos en barra los montos de dinero que no éramos capaces de recaudar y finalmente en la línea amarilla nos muestra la tendencia de cuál fue el recaudo que efectivamente Lili, o bueno, con nuestra asistente Lili, logramos obtener. Es decir, un dinero que no percibíamos, comenzamos a tenerlo y ahí los invito a que empiecen a hacer cruces. ¿Cuánto dinero les está valiendo Lili versus cuánto están recuperando? Y empiecen a notar eficiencias. A la derecha una pequeña gráfica de cómo fuimos evolucionando con Lili en el tiempo en cuanto a la asignación de clientes. Como les dije, comenzamos piloteándola, entregando unas muestras, viendo cómo se comportaba. Ya ven por acá que en marzo casi que Lili está atendiendo en promedio de 6.500 clientes y así va a seguir creciendo porque finalmente nos ha demostrado unos resultados que sabemos que podemos entregar X cantidad para tener X resultados. Y aquí viene algo importante que olvidaba. Hey, pilas, la inteligencia artificial funciona con entrenamiento asistido y las demás metodologías que hay, pero ojo, lo que más va a dar resultados es tener claro cuál es el objetivo. Si yo no sé a qué le apunto, como decimos acá en Medellín, le estoy disparando a todo lado. Es casi que son balas perdidas. Yo tengo que tener claro para qué estoy utilizando esta inteligencia artificial, a qué la estoy enfocando. Porque si la tengo distorsionada, créanme que nunca van a llegar a ver los datos que quisieran realmente conocer. Hablando un poquito de esos clientes, por acá les voy a mostrar un poco de cómo se comporta Lili con diferentes muestras. Entonces, tenemos dos gráficas, que es la contactabilidad y la efectividad del recaudo. Y tenemos varias variables. El nivel de riesgo, tenemos el género de esa persona, el estado civil, que curiosamente afecta bastante, el canal de atención, que son los canales que tenemos obviamente en Crediorbe, y finalmente el tipo de cliente, si es formal, informal, independiente y demás. Todos estos análisis nosotros los empezamos a hacer minando esos resultados que nos está dando Lili. Venga, con esas muestras que empezamos a tirar, en donde Lili tiene mayor posibilidad de generar acuerdos y finalmente de generar acuerdos, antes tiene que pasar por un contacto y cuando genera el acuerdo que nos represente un recaudo eficiente. Entonces la invitación acá es, vos tenés esto, pero sí o sí te tenés que apalancar de tu equipo de analítica. Acá nosotros involucramos una célula, pues no es que, seguramente no todos tenemos la capacidad de tener un equipo grande, pero nosotros involucramos a unas personas, negocio, de la operación y finalmente un experto en datos,
para empezar a cuestionar a Lili, entender qué estaba pasando y empezar a hallar ese segmento de cliente que hoy simplemente jugando con estas variables podemos dar para generar una base de datos que Lili, uno, va a cumplir con los acuerdos que esperamos que tenga, dos, va a cumplir con ese recaudo que esperamos que tenga, y tres, nos va a permitir entender cómo podemos escalar con el mismo costo y seguir aumentando la cantidad de clientes que puede atender Lili. ¿Listo? Por último, les quiero contar que yo creo que es algo que todo el mundo va a querer y es, hey, venga, ¿y usted cómo compara a Lili con un asesor? Yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace y finalmente la que los financieros también normalmente nos hacen. Entonces, acá un pequeño gráfico, obviamente tenemos unos datos, acá no les puedo, son muy cercanos a la realidad, obviamente por temas de confidencialidad hicimos unas pequeñas variaciones, pero se mantiene, como quien dice, la escala, y vamos a ver el recaudo en mora, que lo puedo filtrar por diferentes recaudos, y acá les quiero hacer simplemente un ejemplo. Si yo veo el recaudo en mora de 1 a 30 de un asesor versus Lili, pues voy a empezar a tener comparativos y finalmente lo voy a empezar a entender también por cada uno de los tipos de mora, que si ustedes ven acá, efectivamente Lili en otras edades que yo no la he, por así decirlo, enfocada, va a tener menos recaudo, pero en la que es potente, fijo, se va a comer casi que 3 veces a lo que puede hacer un asesor o una célula de cartera. Eso es demasiado bueno, porque acá esto es otro dato que me gusta mucho. Yo les decía ahorita, hey, venga, Lili es una trabajadora incansable. En el mes, por ejemplo, este es el mes de marzo, un asesor cualquiera puede tener 665 impactos o clientes gestionados. Lili puede gestionar 5.190. Para que una persona haga eso, casi que tiene que trabajar 24/7 y no sé cómo vaya a terminar el mes, pero es también como la habilidad o la facilidad que nos permite esta solución tecnológica de uno, tener la mayor cantidad de contactos, dos, procurar o propender por ese acuerdo de pago, y tres, finalmente validar que el acuerdo de pago se cumpla, que es muy similar a lo que estamos viendo acá. Cómo se comporta o finalmente cuál es el impacto en clientes que atiende Lili de acuerdo al usuario en mora, que en este caso lo tengo filtrado pues de 1 a 30. Y un comparativo obviamente en millones, obviamente acá de 1 a 30 Lili es nuestra asistente top y ya los otros asesores que pueden estar a su nivel o no a su nivel. Es invitación. Uno, si hay efectividades, sobre todo en cartera administrativa, para el caso de Crediorbe, no puedo garantizar que esto se vaya a replicar en todos. Los negocios son diferentes, los perfiles de clientes son diferentes, las estrategias que implementen son diferentes, por ende lo mejor, o por así decirlo, la recomendación que les puedo dar es analicen los datos, empiecen a entender dónde van a tener esas efectividades, que es la importancia de la medición, y sáquenle provecho. Pues nosotros hoy acá estamos recuperando dinero que no podíamos recuperar, estamos siendo mucho más eficientes en esa cartera administrativa y estamos en este momento concentrando al equipo de cartera en las negociaciones complicadas, retornando clientes que nunca habíamos retornado. Entonces, acá es básicamente experimentación, datos, resultados, y vuelve y comience. Experimente, datos, resultados, y hágalo otra vez, porque esto no es estático. Créanme, o bueno, en el caso de Crediorbe nunca ha sido estático. Siempre estamos haciendo estas valoraciones, tanto internamente como en conjunto con Bosi, para tener los mejores resultados y seguir haciendo de Lili un asistente rentable que me genere incrementales y finalmente, que acá no lo hemos tocado, pero es demasiado clave, la experiencia del cliente, que va a resumir algo. Hoy tenemos clientes que aun cuando lo llama Lili cree que están hablando con una asesora de verdad. Y eso es demasiado bonito, pero es muy curioso porque le dicen señora, señorita, así, de una, que va como muy en contra, pone un reto grande para el equipo que está normalmente monitoreando ese diálogo, que era lo que decía Mauro, Lili va a lo que va. Un humano escucha, interactúa, pero hemos logrado también en esa interacción y finalmente en esa apropiación que han tenido nuestros clientes también con Lili, porque finalmente hay clientes que ya han tenido 1, 2, 3 llamadas con Lili, de que ya saben que es Lili, le agradecen a Lili y finalmente cumplen el objetivo que le pusimos a Lili. ¿De acuerdo? El recaudo. Ricardo, Gustavo, Súper. perdona, y si me permites, Juli, yo hacer un comentario. Primero, agradecerte por estos datos que nos estás mostrando, que siempre los datos pues dejan más claro lo que estás comentando. Y decirte también que lo que estás mostrando es una radiografía de lo que pasa con Lili en términos de los agentes de este estilo. ¿Qué pasa?
que en la medida en que las carteras son más jóvenes, Lili va a ser mucho más efectiva al momento de recuperar allí fechas de pago y ese tipo de cosas. En la medida en que esas carteras son más antiguas, pues ya el objetivo no es que Lili no es eficiente, que lo es, sino que el objetivo de cambiar y el objetivo se torna más en cuanto a la contactabilidad, ¿sabes? Que eso es básicamente lo que ustedes nos están encontrando. Y me gustaría porque hablaste de dos cosas muy, muy importantes que para nosotros son el foco de cuando creamos un asistente. Primero la función y segundo, ahorita último que comentaste la experiencia. ¿Cuál es la función? La función es el logro de los objetivos de la empresa. Tú tienes unos objetivos, los debes tener claros como comentas y lo tenemos que lograr. Luego, la experiencia es cómo a través de este proceso sin fricciones con el cliente vamos a lograr ese objetivo. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo pensamos nosotros de cara a ese cliente final? El cliente final realmente lo que quiere hacer no es pagar. El cliente final lo que quiere es tener capacidad disponible para sus siguientes decisiones de compra. ¿Vale? El hecho de pagar no es algo que yo me levante en la mañana y diga, bueno, quiero pagar mis créditos, sino que quiero seguir evolucionando, quiero comprar, quiero disfrutar con mi familia. Y segundo, por el lado de la empresa, las empresas, el objetivo de las empresas no es cobrar, sino lograr sus eficientes con el mínimo de fricción del cliente. Entonces allí es donde la inteligencia artificial impacta aquello que buscan los dos grupos. Es como la amalgama, permitiendo la ejecución de procesos costo eficientes, escalables y creando experiencias que en algunos casos pueden ser sorprendentes. Total, Mauro. Y concuerdo ahí Total. contigo Yo y creo, es llevarlo como de cara hacia la experiencia del cliente y es mirar, listo, cómo hacemos que esa amalgama funcione tanto para agentes internos como para clientes internos. Y aquí es algo muy clave que quiero resaltarles y es cuando hablamos de inteligencia artificial conversacional, ustedes van a ver muchas cosas por fuera, es inteligencia artificial conversacional, pero yo creería que el secreto también que ayuda a Crediorbe y a todas las empresas que están utilizando inteligencia artificial por voz es precisamente eso, es que es por voz, es que es un canal ya natural, de por sí es un proceso que ya tiene una fricción implícita, esa inteligencia artificial, esa nueva tecnología les da una herramienta a la empresa para poderse comunicar con sus clientes a través de un canal natural que ellos ya utilizan y que es muy útil para todas estas conversaciones que estamos teniendo. Entonces acá he atado pues como a todo esto que Gustavo nos mostró y estábamos hablando, nos generan algunas preguntas, ¿cierto? Entonces empecemos te preguntan Gustavo, si en la estrategia de contactabilidad con el cliente, Lili genera la negociación en línea o la deriva a un asesor. Lili genera la negociación en línea. Y acá tenemos también un caso de uso, pero lo implementamos más en carteras de más alta mora, ¿cierto? Bueno, hablar de 1 a 30 y de 30 a 60, el acuerdo lo hace Lili en línea, donde ella pone la fecha, hablamos de la cantidad de dinero y finalmente hay una recordación de pago, que no se queda ahí, no se queda en ese primer contacto. Solo que hoy, por ejemplo, estamos a 29 de abril, son las 11:39, contacto a Mauro, le digo, hey Mauro, me ves 30.000 pesos, necesito y que lo puedas pagar en la próxima semana, dime qué día de la próxima semana lo puedes hacer. Mauro da la fecha, obviamente en un diálogo que es muy intuitivo para el cliente, que eso es uno de los temas o hitos importantes para poder capitalizar esa información. Sabemos que básicamente hoy todavía no entendemos, pues no hay un entendimiento de la voz, pero la voz se convierte en texto y el texto es el que procesamos. Entonces tenemos que ser muy claros ahí y finalmente generamos esos acuerdos. Luego, obviamente esos acuerdos los capitalizamos en nuestro sistema, validamos que se cumplan o no, obviamente con el comportamiento de pago, y se hace también un retorno a la recordación del pago 1 o 2 días antes. Para unas carteras más extensas, es decir, una cartera que hemos hecho piloto con 60, 90, 90, 120, 120 en adelante, sí tenemos el derivado asesor, pero no es que Lili no tenga la capacidad de hacer el acuerdo, es que el cliente, y por ahí un comentario que me gustó mucho, por cuidar la experiencia, dice, hey, no, venga, entiendo, pero yo quiero hablar con una persona. Entonces, solo en el caso de que Lili entienda que realmente no, esa persona no quiere hablar con ella, porque es así, se le pasa o se le deriva a un asesor, pero lo vemos más que todo en esas carteras altas.
en las carteras administrativas de baja cuantía, en este caso, pasaría derecho, hace el acuerdo y tenemos la capacidad de hacer la recordación a través de Lili. Yo ahí, Juli, si me permites complementar también, no para el caso de Orbe, sino para el caso de Lili en términos generales. Nosotros hoy tenemos clientes con los que tenemos más de 15 integraciones, es decir, una experiencia desarrollada con un agente puede ser tan sencillo simplemente como una recordación o tan complejo como la atención de un IBL. ¿Me explico? Podemos hacer cualquier tipo de integración para que sea Lili la que automatice ese proceso con el cliente final. Súper buena esa complementación ahí. Y también a lo que decías, Gustavo, del comentario que viste, yo creo que esta es una respuesta que muchos, o una pregunta que muchos se hacen y es muy buena resolverla desde ambos casos, es decir, Mauro desde experiencia al cliente y Gustavo desde la parte de cobranza, la parte financiera, y es cómo hacer para no perder esa empatía o cómo no despersonalizar esa atención que se le da a los usuarios. Entonces, si quieres, Mauro, responde, comienzas tú. Muy buena pregunta y yo creo que, sí, muy buena pregunta y yo creo que ahí es donde está la magia. La verdad, nosotros cada vez que tenemos un nuevo caso de uso, nosotros decimos, nosotros no creamos agentes, nosotros creamos experiencias y para crear la experiencia estamos haciendo mucho énfasis en el conocimiento de a qué cliente le vamos a hablar. Y el otro día nos sucedió una cosa muy curiosa con un cliente y es que estábamos analizando una de sus campañas y realmente no estamos encontrando los resultados que estábamos esperando. Le decimos al cliente, bueno, volvamos al usuario, volvamos a ver las características que tiene el usuario. Y en medio de la conversación levantó la mano y dijo, bueno, yo no sé si sea interesante esto saberlo, si será un dato relevante, pero los usuarios a los que estamos contactando son taxistas. Se nos abrió, ¿sabes? Como cuando se abren las nubes en Los Simpsons, te lo juro. Se nos abrió realmente la razón por la cual no estamos encontrando los resultados. Cambiamos la conversación, cambiamos los momentos en que estamos enviando las campañas y fluyó. ¿Sabes? Detalles como esos son los que determinan o pueden determinar el éxito de una conversación para la organización. Por eso para nosotros es básico conocer a ese cliente final, conocer no solamente a nuestro cliente, saber, finalmente es la marca la que está hablando y nosotros estamos hablando por la marca, pero conocer ese usuario final para saber cómo podemos encontrar su objetivo y el nuestro y en medio de entregarle el objetivo que está buscando la compañía. Listo, Gustavo, para ti yo la quiero complementar con algo y obviamente los números que nos mostraste son evidencia de lo bien que lo está haciendo Credidor en este proceso de transformación digital. Y la pregunta entonces es, y sabemos que muchas estrategias de inteligencia artificial fallan, ¿cierto? Pueden ser por lo que mencionabas antes, que no se acompañaba de los agentes o no se le hacía un seguimiento concreto. Tú, desde tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido ese secreto para Credidor B para tener éxito con esta transformación digital y más con una herramienta de inteligencia artificial? Esa pregunta está muy buena, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Yo creo que ahí está el secreto. Mucha gente, vuelvo y lo digo, estamos acostumbrados a entregarle el chicharrón o el problema a la solución tecnológica, pero no hay un back, ¿cierto? No hay un seguimiento, no hay realmente algo que te esté dando información para medir si realmente estás haciendo las cosas bien o mal. Entonces, el secreto para mí es la medición, ¿cierto? Y tener claro qué voy a medir. Porque también pasa mucho que siempre que abordamos un proyecto, yo debería tener claro cuáles son esos KPIs del proyecto con los que me voy a ligar y que voy a empezar a testear la solución o lo que sea. Pero muchas veces dejamos eso como al imaginario, ¿no? Necesitamos solucionar la velocidad en la que atendemos a los clientes, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es la velocidad? ¿O qué hay detrás de la velocidad? Y empieza a definir esos hitos. Y a través de esos hitos empieza a valorarlos con esa solución que está utilizando. Ahorita mencionabas algo y es el tema de que muchos proyectos de IA fracasan. Yo creo que fracasan por dos cosas. Uno, porque finalmente es un tema de tiempo. Evidentemente, es como les digo, la IA es muy buena, aprende muy rápido, pero necesita tiempo. Y si a mí me dicen, Lili está terminada en Credidor, les voy a decir que no. Pues Lili sigue creciendo, seguimos teniendo casos. El mero hecho de que Lili se tenga que comunicar con humanos ya hace que Lili sí o sí todos los días tenga que aprender algo nuevo. Porque volvemos al tema del sentimiento. Y les voy a poner una analogía simple.
Hoy Lili me llama y yo la atiendo, yo estoy bien, yo estoy demasiado contento, no me importa, sí, tengo que pagar, listo, chao. Pero resulta que el siguiente mes Lili me llama y no sé, estoy peleando con mi novia. Y resulta que Gustavo está puto, Piedro, lo que sea. Cuando va a tener esa interacción con Lili, puede que esa misma interacción ya le diga a Lili, hey, venga, yo cómo hago si Gustavo había tenido un buen tono, ¿cierto? Había tenido una buena comunicación, llegué al acuerdo, y lo otro, y ya en este mes este man subió el tono, que ya gracias también a tecnología podemos saber cuando una persona está brava, cuando está neutral, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Entonces Lili siempre tiene que aprender, siempre va a estar como en ese constante entrenamiento para buscar la mejor salida y dar una respuesta efectiva que propenda por el objetivo que le doy. Entonces, retornando, medición, tener claro qué es lo que estoy midiendo y seguimiento. Si yo no tengo eso, no voy a poder hacer nada. Y vuelvo al tema, experimentación. Ojo, lo que ahorita Mauro decía algo muy valioso, uno comienza con una hipótesis, pero es eso, hipótesis. Yo tengo que validar la hipótesis. Y si la hipótesis cambia, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el proceso. Pero muchos nos quedamos, bueno, no, la hipótesis era esta y no está pasando. Pero entonces, venga, póngase a pensar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Si tengo el ojo donde debe ser para abordar el problema que tenemos. Y por ahí me adelanto, les voy a poner el caso. ¿Por qué decidimos trabajar con Lili en cartera y no, por ejemplo, en la parte comercial? Acá van a entrar muchos factores. La invitación como empresa o finalmente ustedes como líderes de negocio, como líderes de operación y demás, es cuáles son esos pilares estratégicos que tienen. ¿Cuál es el mayor dolor que hoy tienen que abordar? ¿Cuál es el impacto que generaría un mejor cambio, pues o por así decirlo, una evolución en un proceso en cada una de sus áreas? Y pongan todas esas variables y ahí van a tomar la decisión correcta. Venga, yo voy a empezar con Lili por acá y no por acá. Que era, por ejemplo, el caso de nosotros. Nosotros teníamos dos vertientes. Hey, venga, trabajamos con Lili en cartera o trabajamos con Lili en el tema comercial. Entonces, en ese momento de la decisión, ¿qué pasaba? En comercial les conté, junio, julio, no, una nota. Pasó el periodo gris, el mal muerto, y empezó otra vez la colocación. Entonces veníamos teniendo estable y no teníamos problemas de eficiencia. En cartera, sin embargo, sí sabíamos que se nos venía un acordeón y finalmente que ahí teníamos que trabajar. Entonces dijimos, inyectémosle a cartera una solución que nos permita ser más eficientes y que logre los objetivos por los cuales está propendiendo esta área. Pero esa decisión va a estar muy ligada a la realidad del negocio, a la dirección estratégica, creería yo siempre, porque la dirección estratégica tiene que estar en la transformación digital. Créanme que cuando la transformación sea de abajo hacia arriba, es mucho más compleja. Cuando yo tengo líderes que creen en el cuento, que están metidos en el cuento, créanme que esa cascada se viene y se viene con fuerza. Y la experimentación, la innovación, la solución se va a ir dando. Totalmente de acuerdo con Gustavo, totalmente de acuerdo. Súper, súper Gustavo, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, que todo el equipo, digamos lo que una decisión de transformación digital no sea en una persona o no sea en un solo área, creo que es fundamental que todos los equipos, principalmente desde arriba, estén enterados y no solamente para la toma de decisión, sino como todo el proceso de desarrollo de la herramienta que se da dentro de las empresas. Gustavo, ¿cuánto tiempo les llevó implementar Lili Assistant? Si te digo, todavía está en implementación. Todavía sigue, Lili no ha terminado. Pues, ¿qué pasa? Lili comenzó como piloto. Ese piloto, nosotros hicimos una propuesta con vos y le dijimos, venga, denos un mes, ¿cierto? Para valorar, hacer correcciones, pero Lili sigue en versión beta y los hablo abiertamente. Para mí, todo lo que tenga que ver con desarrollo, con inteligencia artificial, machine learning y demás, siempre va a estar en modo beta. Yo nunca puedo decir que ese producto está terminado. Yo hoy sigo implementando Lili. Si tú me dices, ¿cuándo la estabilicé? Es diferente. Tú vas a decir, uno puede hacer una estabilización más o menos de acuerdo al equipo que le dediques y finalmente hace juicio de medición, estabilización, seguimiento y demás. Yo le diría que más o menos 2 meses es una buena brecha para que vos digas, así comencé a tener resultados, trabajé el siguiente mes y puedo seguir iterando. Y finalmente van a tener también otros factores claves, que era lo que decía Mauro. Nosotros tenemos X integraciones, van a haber clientes que necesiten otras X informaciones
y empiezan los dolores de cabeza, porque acá vamos a hablar a calzón quitado y es muy bueno cuando todos trabajamos con lo mismo, con lo último, que esa integración se hace así, pero cuando tenemos tecnologías diferentes o puede tecnologías obsoletas, es que me van a perdonar la frase coloquial, Cristo comienza a padecer y los tiempos de estabilización se van a demorar un poco más. Pero entonces es importante entender cuál es mi proceso, cuáles son esos eslabones claves que quería integrar y qué necesito para integrarlos. Hacer una buena estimación, un plan de trabajo, ¿cierto? Colaborativamente, el equipo BOSI, tu equipo, y poner un plan de acción. Y ojo, lo mismo, tracen el roadmap, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, fecha, 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 cumple check, cumple check, cumple check, y hagan que las cosas pasen. Pero no pretendan, o es una invitación también que le hago a toda la gente que está metida acá, de no se tiren la pelota, cojan la pelota juntos. Cuando ustedes con la pelota juntos, las cosas pasan. Que hoy estamos viendo mucho eso, y se los digo abiertamente porque pues, en el medio conozco muchos coequiperos, conozco mucha gente, y finalmente es el fenómeno que he notado. Pasa que yo quiero que la solución me la entreguen, pero pilas, es que el negocio soy yo, ¿cierto? Yo soy el que tengo el conocimiento, entonces yo tengo que propender porque esa solución que estoy contratando sea la que estoy buscando. Entonces trabajemos en conjunto. Muy bien. Por aquí voy a responder una pregunta que nos hacen y es, Crediorbe es una empresa muy innovadora. ¿Habían tenido experiencia con inteligencia artificial anteriormente? Sí, 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 claro. venimos haciendo diferentes cosas con IA. Tenemos diferentes modelos. Nuestro equipo de analítica es un equipo muy hambriento de conocimiento, de experimentación. Si bien hoy todavía nos falta, porque no estoy diciendo que ya estemos en lo último y seamos lo mejor de lo mejor, obviamente tenemos muchas cosas por pulir, pero propendemos porque en el menor tiempo posible estemos generando valor. Tenemos hoy modelos de score basados en IA, ¿cierto? Modelos de crédito, de colocación, modelos de cartera, modelos de desistimiento, que se basan en inteligencia artificial y finalmente, ¿qué propende cada uno de esos modelos? Si hablo, por ejemplo, del modelo de crédito, hey, venga, ¿yo cómo puedo abrir la puerta a X clientes entendiendo todo mi histórico y todo lo que he aprendido atrás? Si hablo del modelo de cartera, ¿yo cómo me preparo para entender que Juli me está pidiendo hoy un crédito y según ese perfil, sé que en el mes 3 me va a quedar mal? ¿Qué acción voy a tomar con Juli? El modelo de desistimiento es que tengo que procesar más de 25.000 solicitudes al mes. ¿Yo cómo voy a eficientar eso con mi equipo comercial? Si sé que esas 25.000, las personas que cumplan con X o Y variables, tienen una probabilidad de desistimiento del tanto por ciento. Entonces empezamos a jugar y aplicar la inteligencia artificial a los diferentes modelos, ¿cierto? Y a las diferentes operaciones. Es más, lo último, bueno, paralelo, estamos también trabajando en un tema de un asistente virtual por chatbot, que ahí tenemos también en mil retos que estamos trabajando para formarlo y finalmente que responda a las principales necesidades de nuestros clientes en la línea telefónica. Porque también acá un reto que tenemos y seguramente que Lili va a estar ahí presente es hoy la gente prefiere tener una comunicación escrita a una comunicación también oral en muchas ocasiones para unos temas puntuales. Entonces tenemos que tener esos dos mundos, ¿cierto? Tenemos que tener la capacidad de responder el mundo escrito porque la gente está mamada de esperar cuando llama una línea de atención y tenemos que tener el mundo de contacto para esos que están buscando esa voz, que están buscando esa cercanía. Y ojo, algo que me gustaría puntualizar para finalizar y es, nunca dejemos, o bueno, nunca olvidemos que Lili es máquina, ¿cierto? Lili todavía nos falta mucho para llegar a que se humanice demasiado, pero Lili es una máquina y como máquina tenemos que entrenarla. Gustavo, perdón, yo quiero tocar un punto que nombraste allí que es súper importante, perdona Juli, y es acerca de las personas ya somos omnicanales. Cuando nosotros ejecutamos un proceso de voz, ya también nos dimos cuenta y estamos implementando ya muchos agentes que son omnicanales, que la conversación no termina con una colgada de la llamada, sino termina con un SMS, termina con un WhatsApp, termina con un correo electrónico, termina con una cita en un Google Calendar o en una plataforma del cliente. Eso nosotros lo sabemos y esa experiencia es la que estamos complementando para mejorar los objetivos de negocio del cliente. Exacto, Así entonces, es. Tenemos que propender a estar en esos canales. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, bueno, Gustavo nos dio mucha información valiosa acerca de la parte de Tremendo, una cobranzas con, cátedra. sí, con Mauro. También exploramos mucho la parte de experiencias de clientes. Entonces, para cerrar este webinar y esta experiencia con los participantes, les quisiera hacer dos preguntas a cada uno de ustedes. Entonces, creo que empecemos con Gustavo y es, ¿cuáles son? Bueno, a lo largo de del webinar nos has dado un montón de pistas, un montón de recomendaciones que a los participantes seguramente les van a servir mucho, pero ¿cuál es esa recomendación top número uno que le das a las empresas que están implementando inteligencia artificial por voz, chatbot e inteligencia artificial? Yo creo que es, va a sonar muy charro, pero es tirarse al charco. Yo creo que hay un inhibidor grande que es el miedo, entonces experimenten, pero experimenten teniendo claro finalmente qué es lo que quieren lograr. Ese es el mayor consejo que les puedo dar. Atrévanse a hacerlo, pero háganlo con un objetivo claro, no simplemente por hacerlo. Exacto, y yo creo que ese objetivo claro, si bien debe estar muy enfocado al área, también debe ser tener al consumidor o al cliente como centro de la estrategia. Entonces, atado a esto, Mauro, para ti la pregunta sería, ¿cuáles son esas dos recomendaciones que le puedes dar a los participantes para tener el mejor impacto en la experiencia de los clientes, para impactar la experiencia de manera positiva? Mira, yo creo que es muy importante no solamente conocer los clientes, que hoy por hoy todas las empresas han avanzado mucho en el conocimiento de los clientes, sino que cuando trabajen con empresas como las nuestras, que creamos soluciones con base en inteligencia artificial, dejen muy en claro cuál es ese perfil de cliente, qué es lo que ese usuario quiere lograr de cara a construir agentes, de cara a construir más experiencias que agentes, para que se logre ese objetivo de negocio. Definitivamente la experiencia es fundamental, no es algo que queramos que se escuche bonito, que se vea bonito, no es eso. Es realmente cómo a través de la experiencia se logra ese objetivo de negocio, y eso yo lo pondría en prioridad 1A. El segundo punto yo creo que me alineo con Gustavo. Hay que experimentar, y cuando tú experimentas no puedes esperar a sacar el Ferrari a la primera, ¿sabes? Vas a salir con la patineta a la primera. Entonces, en cuanto a experiencia, no esperemos que cuando lancemos el primer agente estés escuchando la voz de los dioses. La voz de los dioses solamente se logra con el trabajo que está haciendo Credidor de análisis y mejora y análisis y mejora. Así se logra esa voz de Dios. Antes no, antes salgamos y empecemos a mejorarlo. Perfecto, súper bien. Bueno, entonces yo creo que hemos llegado al final de este webinar. A todos los participantes, muchas gracias por sus preguntas. A Gustavo, a Mauricio, gracias por acompañarnos. Encantado, Gustavo, de compartir este panel contigo. Mañana nos vemos. Sí. Muchas gracias. Listo, gracias a ti, Gustavo, por la participación. Que sigan teniendo mucho éxito con su Lili. Y nos vemos en el próximo capítulo de los webinars de Voice Revolution. Chao. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.